Bueno, espero que hayan traído todos con qué apuntar. Recuerden el evento que tenemos en este momento, una capacitación con Larry Raskin. Yo creo que todos lo conocen ya, pero la mejor forma de describir a Larry es que a él le debemos que nuestra compañía esté ya en 27 países. Él es la persona que ha reclutado y ha capacitado a más del 70% de las personas que ganan en esta compañía en millones de dólares. Ha sido el mentor de todos ellos. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de tenerlo acá. Así que vamos a aprovechar mucho este espacio. Antes de comenzar, quiero darles unas recomendaciones para lo de mañana. Ustedes saben que ya la gran mayoría compró sus boletas para mañana, ¿cierto? Listo. Una recomendación, como mañana vamos a tener los invitados gratis, eso va a estar a reventar. Así que ustedes convoquen a sus invitados temprano. Desde las 6 vamos a estar nosotros allá en San Diego para darle las manillas, y cada persona que ya traiga su manilla puesta de ustedes, brand leader, lleva a sus invitados y nosotros mismos les vamos a poner y vamos a registrar a esos invitados. ¿Por qué? Porque estamos seguros que los que entienden este negocio van a tener eso a reventar de invitados. Yo personalmente llevo 14 invitados. Yo no sé ustedes cuántas personas van a invitar, pero el que quiere que se cierre tiene que estar con Larry mañana. Rápidamente, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a tener una presentación corta de negocio de 20 minutos. Vamos a tener una premiación ETTs, TLs, TCs y RBP del mes de noviembre y personas con 60 puntos. Y por último, entra Larry a cerrar el evento. Miren, un cierre de Larry. Ya sabemos que fue el que reclutó a los líderes más grandes que tiene esta compañía. Un cierre de Larry no se ve todos los días. Aprovechen al máximo. Por eso es importante que ustedes lleguen temprano, porque vamos a asegurar. Estoy seguro que nosotros no vamos a acabar mañana, porque las boletas que tenemos son bastantes. Ya solo queda como el 25% de las boletas. Si, llegado al caso, entran, pues hay muchas personas, más de las que hay en la silla. Los brand leaders mañana nos vamos a poner de pie y vamos a ceder los puestos a los invitados. Recuerden que mañana es un evento para invitados. ¿Y qué queríamos nosotros con este evento con Larry? Que la mayor cantidad de personas de sus organizaciones, o sea, de sus prospectos, perdón, se cierren mañana. Así que el evento es para los invitados. Por ellos vamos a trabajar con mucha cultura brand leader y vamos a estar atentos, les cedemos el puesto. Y dado el caso que eso esté a reventar, si nos toca salimos algunos, nos salimos para dar paso. Yo creo que de pie cabe porque se pueden habilitar las puertas, eso allá es grande, pero de todas maneras, si tenemos que salir para darle paso, reclámame el micrófono por la recepción, para darle paso a los invitados, lo vamos a hacer. ¿Claro de los acuerdos o no? ¿Desde qué hora vamos a estar? Porque a las 7 en punto comenzamos con los sí. Hay que empezar a enseñarle a la gente sobre la puntualidad. ¿Listo? Ok. Entonces, ya no siendo más, ya van a traer el micrófono. Entonces, quiero que se dispongan porque vamos a empezar el entrenamiento. Entonces, los dejo con Eduardo Otero y ya le voy a organizar el micrófono a Larry. Okay. Aunque inicialmente podemos arrancar inclusive solo los que sabemos muy bien inglés nos vamos a perder un poquito la parte. Yes. Bueno, entonces los quiero dejar en este momento con una persona que yo personalmente tengo mucho que agradecerle. Él es el gerente de la compañía y desde que él llegó yo creo que hemos visto grandes cambios.
ha estado moviéndose, nos ha sacado promociones, ha estado en la jugada, ha estado pendiente de nosotros y sobre todo, siempre que le hemos hecho un llamado, él ha estado ahí. Una persona de servicio, una persona que se puso la camiseta de esta compañía, que llegó acá a trabajar y a sacarla del estadio y es nuestro gran aliado desde el corporativo. Así que le cedo el micrófono y vamos a recibirlo como se merece a nuestro gerente Eduardo Otero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Espero que estén muy bien. Porque la persona que ustedes ya conocen, Larry Raskin, es la persona que como decía Julián, ha mentoreado, le ha hecho coaching personal a las grandes RVPs, SVPs de la compañía. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque él mismo fue un brand leader en algún momento que caminó los pasos de brand leader QM, ETT, ETL, TC, RVP, SVP y subiera más rangos, él los hubiera logrado. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Larry, y cada vez que lo conozco más y cada espacio, cada sesión que tengo él, aparte de ser mi jefe y mirar números, por supuesto, hay sesiones y espacios en los que él me comparte cómo logró lo que él es y cómo se convirtió en la persona que él es el día de hoy. Y les digo esto porque quiero que lo aprovechen. Yo personalmente me siento afortunado de tener una persona así como jefe que me ayude a mí en el proceso en el que yo estoy y quiero que le saquen el máximo provecho a esto. La mejor forma de hacerlo es dedicarse este tiempo, regalárselo a ustedes, porque créanme que si hay algo que pueden aprender o de quién pueden aprender en este camino que cada uno de ustedes está construyendo, es de la vida. Y les voy a pedir un gran favor, ahorita que lo presente, quiero que se pongan de pie y lo reciban con un fuerte aplauso. ¿Les parece? Entonces, con ustedes, por favor, denle un gran bienvenida como Medellín sabe hacerlo al señor Larry. Siguiente de Medellín. I want to thank Eduardo for that nice introduction and William Sanchez for his leadership. Quiero agradecer a Eduardo Otero por esta introducción, Julián Sánchez de Más RPs por esta noche. And many of you that have worked hard in this program, you are very dedicated, you love the company and what it stands for. Y muchos de ustedes por el trabajo que están haciendo, por amar esta compañía y el desarrollo que están teniendo. I just want you to know it's a very, very exciting time in our company, globally. Quiero que sepan que es una época muy emocionante en la compañía a nivel mundial. I've had the pleasure of working in most of ACN around the world. Como ustedes saben, he podido trabajar en la gran mayoría de los 27 países de ACN. Being part of ACN for 26 years, starting in the US, then developing Europe and Asia, and now Latin America. Empecé hace 26 años construyendo el mercado americano, luego el mercado en Europa y ahora en Latinoamérica. And I've had the pleasure of people coming into my life and blessing my life that I could coach. Many of I've recruited that have really turned into superstars in this company. Y en todo este tiempo he tenido la bendición de poder conocer a personas que se han dejado ayudar, se han dejado mentorear y hoy en día son grandes de las estrellas de la compañía que personalmente auspicié. You know, any time that you spend time with people, you learn about them. Cada vez que pasas tiempo con personas, aprendes de ellas. And I can tell you that my life has been deeply blessed and enriched by
people that I'm teaching. Y he tenido la bendición de poder estar y acompañar a estas personas y poder enseñarles algo de mi camino a estas personas. I want to give you an example of what I'm referring to, and then we'll move into our training. Les quiero dar un ejemplo de esto antes de comenzar nuestro entrenamiento. I am deeply moved by the people in Colombia. A mí de verdad el trabajo que hemos tenido con las personas en Colombia me ha tocado. You have a way of life that is different than my life. Me siento conmovido con el estilo de vida que ustedes tienen porque es diferente al que yo tengo. You come from families that you love dearly. You are a God-fearing country. Vienen de familias que aman mucho y vienen de una cultura que le teme un poco a Dios. And most of you work very, very hard. Y muchos de ustedes trabajan muy, pero muy duro. But there's little to show for it because there's limited opportunity. Y lamentablemente como hay oportunidades escasas en el mercado local, hace que sea cada vez más difícil. So what are your choices with limited opportunity? Entonces, ¿cuáles son tus opciones con estas oportunidades limitadas? You work harder. Trabajar más duro. You get a second job. Tienes un segundo trabajo. You work all the time. Trabajas todo el tiempo. But what quality of life is that? Pero ¿qué calidad de vida es esa? And so, to be part of something so special that has radically changed my life for 26 years, Y ser parte de una compañía que ha cambiado mi vida radicalmente en los últimos 26 años and to bring it here, y traerla acá, knowing what this can do for you if you show up the right way. sabiendo lo que puede aportar para ti si lo haces y te presentas de manera adecuada. Working hard isn't the answer. Trabajar duro no es la respuesta. It's important, but it's not the answer. Es importante hacerlo, pero no es la respuesta. It's being effective. Es ser efectivo lo que es. It's being smart. Es ser inteligente. It's developing skill. Es desarrollar la habilidad. It's developing yourself. Es desarrollarte en tu compromiso con tu desarrollo personal. How many of you heard the statement, you get in life what you deserve? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que en la vida te toca lo que te mereces? You ever heard of that? ¿Han escuchado esto? I want to give you a different perspective. Quiero darte una perspectiva un poco diferente. Life isn't fair. La vida no es justa. Some of people were born into horrible situations. Hay personas que nacieron en situaciones horribles. Crime, gangs, drugs, Drogas, alcohol, violencia, terrible family life. El núcleo familiar destruido. Life isn't fair. La vida no es justa. You see? So you don't get in life what you deserve. Así que no te toca en vida lo que te mereces. You get in life based upon who you become. A ti te toca en vida lo que tú te conviertes. What happens, happens to us all. Lo que pasa, nos pasa a todos. The wind of despair, the wind of tragedy, Los vientos de las dificultades, los vientos de la tragedia, the wind of misfortune, the wind of bad luck. ese viento, esos aires de mala suerte, nos toca a todos. The wind of a tragic loss of a family member. Cuando nos pasa que algún familiar tuvo un accidente o algo, That happens to us all. eso nos pasa a todos. But it's how you set the sail that determines how your life goes. Pero es la postura o cómo tú reaccionas a esos eventos lo que determina el futuro de tu vida. What happens to us happens to every one of us. But we have to respond in such a way that life is at our back. Pero tenemos que responder, no reaccionar a estos eventos y de alguna manera estar al frente. The wind is at our back. Que el viento
esté en la parte de atrás de nosotros. Because we're smart enough to make the right choices. Porque somos suficientemente inteligentes para tomar las acciones correctas. You ever been with friends and family members that made wrong choices? ¿Alguna vez has estado o conoces a familiares que han tomado decisiones erradas? And they're living their circumstances, which are not good. Y están viviendo hoy las circunstancias de haber tomado esas malas decisiones. And you chose not to go there. Y ustedes escogen no ir hacia ese camino. And you're glad that you did go Y there. estás agradecido de no haber tomado ese camino. See, I believe that many of you are sitting at a crossroad right now. Yo siento que muchos de ustedes están en este momento sentados en un punto de quiebre. You have entered into the World Cup of business. Han entrado al campeonato mundial de los negocios. It doesn't get any bigger than this. Créanme que no llega a ser más grande que esto. But I don't think you're playing like you're on a World Cup team. Pero yo a veces siento que no estamos jugando como ese equipo de campeonato. Some of you don't know how to pass. Some of you don't know how to kick. Algunos de ustedes de pronto no saben cómo pasar, otros no saben cómo de pronto cómo pegar la pelota. And I'm here tonight to wake you up. You're in the World Cup. Y yo vengo aquí a despertarte y decirte que estás en la Copa Mundial. The World Cup doesn't care about your circumstances. A la Copa del Mundo, a este entrenamiento, a este campeonato, no le importan las circunstancias en las que tú estás. They're going to politely cut you and throw you off the team because you don't belong on the team, because it's the World Cup team. Y como es el equipo del campeonato mundial, tu circunstancia de alguna manera a ese campeonato no le interesa y en este momento te vas a encontrar fuera de ese equipo. See, I want to get your mind right. Quiero que tengas en este momento la mentalidad correcta. See, it's not that you're in ACN or Flash, it's how you think about what you're part of. No es que estés en ACN o Flash, sino que sepas que estás en algo más grande que la compañía, más grande. I'm in a multi-million-dollar business per year. Estoy en un negocio multimillonario anualmente en esta industria. Here's a question for you. Esta es la pregunta para ustedes. What business are you in? ¿En qué negocio estás tú? What business are you in? ¿En qué negocio están cada uno de ustedes? Are you thinking like it? Are you acting like it? Are you talking like it? ¿Estás hablando como un negocio millonario? ¿Estás con una postura de un negocio millonario? ¿Estás haciendo acciones positivas de un negocio millonario? Wake up, people. Hay que levantarse. This is it. Esto es. This is the one. Este es la compañía. And when I came into this business 26 years ago, it didn't look like a multi-million-dollar business or a billion-dollar company. Y cuando yo ingresé a la compañía hace 26 años, créanme que la compañía no se veía nada como se ve hoy en día. No se veía una empresa multimillonaria. No evidence of anyone making any money. No había evidencia de que nadie ganara dinero. No revenue the company had. La compañía ni siquiera había aperturado en It ventas. was a startup company. Era un emprendimiento. And I made the decision to get in. Y aún así yo tomé la decisión de entrar. And I was jacked out of my mind. Y en ese momento estaba totalmente extasiado con la oportunidad. Crazy. Loco. Muy. Why? ¿Por qué? Because I could not believe that I could get paid like a large service provider. Porque yo no entendía que yo podía ser pagado como una gran compañía de servicios de telefonía. I couldn't believe it. Yo no podía creerlo. Everything else out there in the direct selling world was products and inventory and having to buy stuff every month that you don't really need. Y todo lo que había en el mercado, de la red de mercadeo, era producto y más producto, inventario, recompra y recompra. This, I hope it's legal. Esto, yo espero que sea legal. Well, it wasn't because I was smart that I signed that agreement. Y no fue porque yo era inteligente que firmé ese contrato. I had a feeling in the pit of my stomach Tenía una sensación en mi estómago.
that feeling didn't happen to me often. Y esa sensación a mí no me sucedía a menudo, But it was there, pero ahí estaba. and it was loud, Y era dura. and I heard it. Y yo la escuché. And if it had a voice, it said, do this. Y si esa sensación hubiera tenido palabras, era haz esto. And I planted my ACN flag. Planté mi bandera de ACN, I wrapped myself in that flag. me envolví en esa bandera. I said, this is the company I'm going to represent. Dije, esta es la compañía que yo voy a representar. I'm not backing away, backing off. No voy a alejarme, no voy a alejarme de esto. I am going to lead the national expansion for this company. Quiero liderar la revolución, quiero liderar la expansión de esta compañía. Punto final. Punto final. And I led the national expansion. Y lideré la expansión nacional de la compañía. I was non-negotiable. Era no negociable. I knew I needed to speak with authority, Sabía que tenía que hablar con autoridad, with a command of the language. con el lenguaje adecuado. I had to do a great presentation. Tenía que dar una excelente presentación de negocio. It didn't happen overnight. No sucedió de un día para otro. I'd take the people that were doing relatively well before me. Yo grabé a esas personas que le estaba yendo relativamente bien antes que yo. Got to remember, it was a startup company, so you don't make a lot of money in the beginning. Pero recuerden que como era un emprendimiento, había muchas personas que ganaban plata. But the people that were said to be the top people, I listened to what they had to say. Pero las personas en las cuales ganaban este pequeños ingresos, que la compañía decía que eran buenos, yo empecé a grabarlos a ellos. I understood the facts of the industry, the facts of the company, the service we provided. Entendí lo que era la industria, entendí lo que era la compañía, entendí lo que era el servicio que estaban prestando And how we got paid. y cómo nos pagaban. And how we got paid. Y cómo nos pagaban. Oh, and how we got paid. Y cómo me pagaban. And that was the thing that I needed to master, the compensation plan. Y esas 4 cosas son las que yo tenía que enfocarme y entender muy bien el plan de compensación. Because I wanted to be ready. Porque yo quería ser millonario. And I wanted to be dangerous. Y yo quería ser peligroso. I wanted to be irresistible. Quería ser irresistible. And I was. Y lo fui. I walked out of my door every day, Yo salía de mi casa todos los días. absolutely prepared, Absolutamente preparado. with loaded appointments every day from morning to evening and a home meeting at night. Y mi agenda era que tenía presentaciones 1 a 1 en la mañana y en la tarde y en la noche hacía una flash o una casera. And if I could paint a picture for you, this is what I look like coming out of my front door. Y les quiero pintar una imagen de cómo yo salía en ese momento de mi casa. Think of a knight in shining armor. Piensen en un caballero con armadura puesta. Think of a full cage. Piensen en esa armadura completamente cerrada. Think of a sword, a ball and chain, and a sheath, a breastplate. Piensen que tenían una espada, que tenían ese chaleco lleno de mallas, ese escudo. I was a gladiator. Yo era un gladiador. And I was in a war Y yo estaba en guerra with the person on the other side of the table. con la persona que estaba sentada al frente a mí, con ese prospecto. And my whole goal was to win them over to my side. Y mi único objetivo era que ellos se pasaran a mi lado. Now, let me pause for a second. Déjenme pausar por un momento. These are metaphors, Estas son metáforas, ladies. señoritas. I'm not asking you to be a gladiator, No digo que seas una gladiadora, but you are, ladies, are very tough. pero ustedes, señoritas, son muy berracas. You're as tough as any man, Y ustedes son tan o más berracas que un hombre. especially when you have an attitude. Especialmente cuando tienes una actitud. Isn't that true, men? Eso no Men es in the room, cierto. isn't that true? Hombres, eso no es cierto. But I want you to know that you're not me, Pero quiero que sepan que ustedes no soy, yo no soy ustedes and I'm not you.
Y ustedes no son yo. I'm trying to paint a picture in your mind of how you need to show up in $1 million business. Pero yo quiero pintar esta figura, esta imagen de cómo se presenta uno ante un negocio millonario. If I said to you I'm leading the national expansion of a revolutionary new mobile company in Colombia, Si yo te hablo que estoy liderando la expansión de la compañía más revolucionaria del mercado de telecomunicaciones en Colombia, and I spoke with a voice of authority, y hablo con una voz de autoridad, and all of my words flowed properly, y todo mi lenguaje y el uso de las palabras fluyen de manera adecuada, there was total congruency, y había total congruencia en lo que decía, it was very engaging. y estaba muy conectado con la persona. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Do I have the attention of the people that I'm talking to? Yes or no? Si tengo la atención en este momento de las personas con las que estoy hablando, Why is that any different for you? ¿y por qué eso es diferente para ustedes? So here's your thinking. I know you're thinking, Aquí está ese pensamiento. well, I've never done anything like this before. Pero es que yo nunca he hecho esto antes. You know, I've never been in sales. No sé, yo nunca he estado en ventas. I like speaking. A mí me gusta hablar. I don't know if I can do it. Yo no sé si yo puedo hacer esto. And everything I just said to you Y todo lo que acabo de decirles as possibility thoughts for you son pensamientos de posibilidad para are ustedes. nothing but absolute lies you keep on telling yourself. Y esto que les acabo de decir son absolutas mentiras que se dicen a ustedes mismos. Once and for all, stop lying to yourself. Ojalá que de una vez en adelante se dejen de mentir hacia ustedes. You are incredibly talented if you give yourself a chance. Ustedes pueden ser increíblemente talentosos si se dan la oportunidad. It's the voices in our mind. It's almost like a committee of people. Son las voces que tengo en mi cabeza y pareciera que tuvieran una reunión todos juntos. And they're in your ear. Y están todos hablando al oído. You never met them before, Nunca los has conocido, but they've talked you out of so much stuff in your life. pero hablan de todo lo que te pasa en la vida. They just constantly lie to Y constantemente te mienten. you. And what I have done, and I've learned a long time ago, Y lo que he aprendido por muchísimos años is that I understood that my mind es que entendí que mi mente is a computer. es una computadora. Do you know that you can teach yourself anything you want to learn? ¿Ustedes saben que tenemos la habilidad de aprender cualquier cosa que queramos? I want you to understand that. Quiero que lo entiendas. When I was having thoughts that were negative thoughts, Cuando yo tenía pensamientos negativos, I was introduced to people that I've never met before, but they were on tapes and CDs and books. cuando te llegan esos pensamientos, había personas que yo ni siquiera conocía, pero les había escuchado en un libro, en un audiolibro. And one particular mentor of mine, his name is Jim Rohn, said, Y uno de mis mentores particulares era Jim Rohn. he said, if you want things to change, Él decía, si tú quieres que cambien las cosas, you need to change. tú tienes que cambiar primero. If you want things to get better, Si quieres que las cosas mejoren, you need to get better. tú tienes que mejorar. If you want to have more in life, Si quieres tener más en vida, become more in life. conviértete en alguien más en esta vida. Don't wish it was easier, No desees que sea más fácil. wish you were better. Desea que te conviertas mejor. Don't seek less challenges, No busques menos desafíos, develop more skills. desarrolla más habilidades. And you can't get to where you want to go in life Y no puedes llegar a donde tú quieres en vida and have the things you say you want to have y decir que quieres tener esas cosas by remaining who you currently are. permaneciendo quien eres hoy. So let's go back to how I opened up this talk. Entonces regresemos un momento a cómo yo abrí esta charla. You don't get in life what you deserve.
no te dan en vida lo que tú mereces. Mereces. You get in life based upon who you are. A ti te toca en vida en lo que tú te conviertes. How many of you want to make more money? ¿Cuántos de ustedes quieren ganar más dinero? Can I give you an answer that is the answer for every one of you? Not one of you will be left out. ¿Quieren que les dé una respuesta en la cual aplica para cada uno de ustedes? Are you ready for the answer? ¿Quieren la respuesta? Sí. Become more valuable. Vuélvete más, adquiere más valor. Because you will be paid based upon the value you bring to the market. Porque a futuro te van a pagar acorde al valor que tú traes al mercado. Well, how will I become more valuable? Entonces, ¿cómo me vuelvo yo? ¿Cómo genero más valor? Look, all that Flash is Todo lo que Flash es a personal development program with a compensation plan attached to it. es un programa de desarrollo personal con un plan de compensación agregado. The very first thing you need to conquer is your mind. Lo primero que tienes que conquistar es tu mente. Let your mind be your advocate. Deja que tu mente sea tu aliado. Let your mind be your cheerleader. Que tu mente sea esa persona que te apoya. Well, how does that happen? It doesn't happen on its own. ¿Y eso cómo sucede? Porque créanme que no sucede de la noche a la mañana. You program it. Tú lo programas. Play and rewind. Play y retrocede. Read and reread. Lee y relee. And reread. Y vuelve a leer. And read it again and again Y and vuelve a leer, y again and vuelve a again. leer. How many of you like music? ¿A quién de ustedes les gusta la música? How many of you like Latin music? ¿A quién de ustedes les That's a gusta? stupid question. ¿A quién de ustedes les gusta la música latina? I love your music. A mí me encanta su música. My body just moves and I don't even know it's moving. Cuando suena la música latina, mi cuerpo se mueve y ni siquiera me doy cuenta que se está moviendo. And man, do I love to watch you guys salsa dance. Man, Créanme I que love me it. encanta verlos bailar salsa a ustedes. Who in here knows how to salsa? ¿A quién le gusta bailar la salsa? Wow, that's so hot. Es tan buena la salsa. How many of you like music? You like music, you like songs, right? ¿A quién le gusta la música y a quién le gustan las canciones? Oh, of course you do. Claro que les gusta la música. And how many of you have downloaded a song in the last 12 months? ¿Y quién ha descargado una canción en los últimos 12 meses? When you downloaded that song, in the week that you downloaded, Cuando descargaste esa canción, en la semana que la descargaste, isn't it amazing how many times you played it? ¿no es increíble cuántas veces le diste play a esa canción? Amazing! Increíble! Impresionante. What happened after 7 days of play and rewind, play and rewind, play and rewind, play and rewind, play and rewind? ¿Qué pasa después de que le pusiste play y le regresaste? Le pusiste play y le regresaste un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Aprendió. You were singing that song like a parakeet. Estabas cantando esa canción como si fueras el artista. It's like you wrote that song. Es como si tú hubieras escrito esa canción. Give me a microphone. Dame un micrófono. But you make a decision to learn music. And I encourage you because the words, the lyrics of music move you. Y de verdad creo que a mí me gusta la música y les digo a ustedes que escuchen porque hay letras de canciones muy poderosas. Music tells stories. La música cuenta historias. Music expresses love. La música expresa amor. Music is important, La música es importante para nosotros. but so is your life skills. Pero también es la vida y las habilidades que desarrollan. And I come here today Y vengo hoy a decirles to ask you to learn a different song. que se aprendan una canción diferente. And it's going to take a decision. Y va a tomar una decisión de ustedes. A decision that if there's an imaginary line
una decisión que sea una línea imaginaria. Or let's use this line, the one right between my Usemos legs. esta línea que está en la mitad de mis piernas. You're straddling the line. Ustedes no saben en qué lado estar. That means you're not fully crossed over into your commitment. Que todavía estás indeciso y todavía no has tomado el 100% de la decisión de estar comprometido. You're in flash, but not fully in flash. Estás en flash, pero no completamente en flash. You know the presentation, but you don't master the presentation. Te sabes la presentación, pero no eres un maestro de eso. You know how to make a little bit of money, but you haven't mastered the compensation. Sabes cómo ganar un poquito de plata, pero no eres el maestro del plan de compensación. Well, let me ask you this question. Déjame hacerte esta pregunta. Are you enjoying your results by straddling the line? ¿Disfrutas tus resultados el día de hoy estando en la mitad de la línea? No. You've got to be fully committed. Tienes que estar 100% comprometido. Lukewarm doesn't work. Estar en este punto no funciona. What do you do with lukewarm water when you put it in your mouth? Lukewarm water. It's Ah, ¿qué sucede cuando? lukewarm water. Ah, like not hot between. Yeah, it's like in between hot and cold. ¿Qué pasa cuando tienes agua tibia en tu boca? You spit it out. La botas. So you can't be in a lukewarm commitment. You can't be halfway committed. No puedes estar en esta timidez mitad y mitad. All of you could be senior vice presidents. I'm telling you, not one of you don't qualify. Every one of you qualify to be senior vice president. Cada uno de ustedes podría ser un SVP. Todos tienen las características y tienen la habilidad para convertirse en un SVP. I'm not here to pump you up. Y yo no estoy aquí para darles ese empujón. I'm here to slap you in the face Yo estoy aquí para darte una cachetada. Amablemente. and then kiss you on the lips. Y luego darte un beso en los labios. Not you guys. No ustedes hombres. You get a nice handshake. Te doy un buen saludo. Ladies get a pat on the cheek. Y las mujeres doy un beso en el cachete. I care. A mí me importa. I don't have to be here. Yo no tengo que estar acá. You know, it's Thanksgiving. We just celebrated this past weekend, Thanksgiving. Fue Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y lo acabamos de celebrar. And I don't know if you celebrate Thanksgiving in Colombia, do you? What it is it's a time of reflection and time to be grateful, and it's something we should do every day, but we take one day out of the year in the U.S. and celebrate Thanksgiving. Es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y es una época, es un día en especial en el cual se agradece, se celebran muchas cosas y deberíamos hacerlo todos los días, pero es solamente un día. When I think back of starting this company, Cuando pienso en haber comenzado esta compañía, and like I said before, how it's blessed my life in so many ways, como dije antes, ha bendecido mi vida en muchos aspectos and the people that I've gotten to meet, y las personas que he podido conocer and the relationships that are just great people I have in my life. y las relaciones que puedo construir, de verdad que son grandes personas en mi vida. Knowing that my mission Sabiendo que mi misión in Latin America en Latinoamérica is to reach you, es llegar a ustedes, is to break through the barriers of your thinking es romper esas barreras de su pensamiento and open your heart y abrir el corazón de ustedes to what could be possible for you. a lo que podría ser posible para ti, Not someone else, no para otra persona, you. tú. I mean, it got to the point that I was tired of clapping for other people. Llegó el punto en que mi carrera me aburrí de aplaudirle a otras personas. I wanted to be great in this thing. Yo quería ser increíble en la compañía. So I was in your seat,
Yo estaba sentado donde estás tú 32 years ago 32 años atrás, with your thoughts, con tus pensamientos, with your baggage, con tus maletas, tu pasado, with my fear and doubt and my worry. con mi miedo, con mis deudas. Can this really happen for me? ¿Será que esto en serio sí puede ser How can para I mí? make all that kind of money? ¿Cómo puedo hacer toda esa cantidad de dinero? I feel like the stupidest person in the room. Me siento como la persona más estúpida del salón. I had those thoughts, Yo tenía esos pensamientos, but I made a decision. pero tomé una decisión. I said to myself, if that person can do it, Me dije a mí mismo, si esa persona puede hacerlo, that elementary school teacher is making over $1 million a year. ese profesor de kinder gana más de $1 millón al año. That carpenter is making $1 million a year. Ese carpintero está haciendo más de $1 millón al año. If that rock and roll guitar player is making $1 million a year. Si ese guitarrista amateur está ganando más de $1 millón al año. If that waiter is making over $1 million a year. Si esa mesera está ganando más de $1 millón al año. I didn't say nuclear scientist. Yo no dije científicos nucleares. I didn't say the smartest person in the world. No dije la persona más inteligente del mundo. Common, everyday people making more money than they've ever made in their life. Personas del común haciendo millones de dólares, valores que nunca se hubieran imaginado. In backgrounds that are not indicative of making that kind of money. Con un pasado, unas carreras que no indican que tienes que ganarte tanto dinero. My simple thought was, if they can do it, Mi único pensamiento fue, si ellos pueden hacerlo, damn it, maldición, I can do it. yo puedo hacerlo. There isn't anything that they've learned that I can't learn if I want to. No hay nada que ellos hayan aprendido que yo no pueda aprender. So I studied success. Así que yo estudié lo que significa ser exitoso. I bought network marketing books. Compré libros de network marketing. I read and reread. Leí y volví a leer. I listened and re-listened. Y escuché y volví a escuchar. And I take the people that I wanted to sound like in a presentation. Y grabé a las personas como yo quería sonar en la presentación. How many people like J-Lo? ¿A cuántas personas les gusta la actriz J-Lo? Jennifer López. I love J-Lo. I can't sing like J-Lo. No puedo cantar como ella, I can't move like J-Lo. no puedo mover como ella, But I like her songs. I like her music. pero me gusta su música. How many people like Fonzie? Shakira. ¿A cuántas les gusta Shakira? Shakira. You like Shakira, right? Well, you're not Shakira. Pues déjenme decirles una cosa. But you Ustedes can no try son to Shakira, be like Shakira. pero ustedes podrían intentar ser como Shakira. And that's all I try to do. Y eso fue todo lo que yo intenté hacer. Imitate, Imitar, copy. copiar. I'm a human Xerox machine. ¿Conocen las máquinas Xerox? ¿Copiadoras? Yo quiero hacer eso. I want what you want. Yo quiero lo que tú quieres. Correction. Corrección. I want what you have. Yo quiero lo que tú tienes. Therefore, I'm going to do what you've done. Y por eso es que voy a hacer lo que tú has hecho. But I'm going to do it more than you've done. Pero yo voy a hacer más de lo que tú lo hiciste. If you tell me this is what I need to do, I'm going to do 50% more than what you tell me. Si tú me dices que tengo que hacer esto, yo voy a hacer 50% más de esto. I'm going to be on top of that mountain, Yo voy a estar a lo más alto de esa montaña. or I'm going to die on the side of it. O voy a morir al lado de ella. But there ain't no retreat. Pero no hay regreso. I'm in it Estoy to en win it. esto para ganar. It's a made-up mind. You got to have that mind made up. Es una mentalidad que tienes que adquirir. It's a mindset, folks. Es esta mentalidad que tienes que tener. It's a mindset. Es la mentalidad. So, do you deserve to be in the World Cup if you're not performing
or practicing like a World Cup player? ¿Y ustedes creen que merecen estar en esta Copa del Mundo, en este campeonato mundial, si no están haciendo las prácticas como si fueran jugadores de clase mundial? Now here's the good news, you can't get cut, you can't get fired. Lo bueno es que en este negocio nadie te puede despedir. It's just that you'll be frustrated, Es solo que vas a estar frustrado, you'll get angry, vas a estar enojado, and you'll just get disappointed. te vas a decepcionar. But you'll be frustrated, angry, and disappointed because you refuse to make adjustments. Pero vas a estar angustiado, preocupado, y todo esto porque no has decidido hacer unos pequeños ajustes. There is a statement that radically changed a lot of lives, including my own, that I want to share with you. En este momento quiero compartirles una frase que ha cambiado la vida de muchos y claramente la mía. May I share it with you tonight? ¿Se las puedo compartir? May I? ¿Puedo? You ready? ¿Están listos? I'm ready. Write this down, Escriban esto, or if you're recording it, that's fine. o si lo están grabando está bien. Until the pain of staying the same Hasta que el dolor de permanecer igual is greater than the pain of change, sea mayor que el dolor de cambiar, only then solo en ese momento will you be able to change. podrás ser capaz de cambiar. I'll say it faster. Until the pain of staying the same is greater than the pain of change, Hasta que el dolor de cambiar, hasta que el dolor de permanecer igual sea mayor al dolor de cambiar, only then solo ahí will you have life change. tendrás un cambio en tu vida. When you are sick and tired of being sick and tired. Cuando estés enfermo y estés aburrido de estar en la misma posición y estés enfermo de estar enfermo de esta I can't posición, stand this anymore. que no puedo permanecer igual. Where anger, frustration, and disappointment collide. They all come together at a crossroad. Cuando la frustración, el enojo, la angustia, cuando todo se une en ese punto, That's when breakthroughs occur. ahí es cuando el punto de quiebre sucede en tu vida. O Keep on working hard like you have been. sigue trabajando duro. You know what today's like, you know what next month like, you know what next year's like. Sabes cómo se ve hoy, sabrás cómo se verá en un mes y seguro sabrás lo que se ve en un año. You know what the next 5 years are going to be like, you know what the next 10 years are going to be like. Y cuando te das cuenta, sabrás lo que va a suceder en tu vida en los próximos 5 o 10 años. You basically know how your life is going to turn out because you're just not willing to change. Y básicamente vas a darte cuenta cómo va a ser el resto de tu vida porque no estás dispuesto a cambiar. Life and seasons of life La vida y las temporadas de la vida will keep on changing. seguirán cambiando And the seasons don't have time to wait on you. y estas temporadas no te van a esperar. The seasons will keep on changing with repeated regularity. Las temporadas, las estaciones van a continuar y no van a esperarte. It's up to us. Depende únicamente de nosotros. So who's ready to make some changes? ¿Y quién está dispuesto a tener unos cambios? ¿Quién quiere cambios? Am I making some sense to you ¿Está tonight? haciendo sentido lo que les estoy compartiendo el día de hoy? I used to say to people because Yo le decía a las personas, I used to say to people, I'm not in this business to make friends. yo le digo a las personas, yo no estoy en este negocio para ser amigos. I have enough friends. Ya tengo suficientes. I'm looking for business partners that want to radically change their lives financially. Quiero compañeros de trabajo que de verdad quieran cambiar su vida financieramente. Now, I would say that at the end of a presentation, Ahora, yo diría esto al final de una presentación, the first time someone's ever looked at this business, la primera vez que alguien por primera vez ve el negocio,
And I would say things that really challenged the individual that was looking at it for the first time. Y yo le diría cosas a esa persona, a ese prospecto enfrente mío, para ponerlo en un lugar incómodo. I'd say for those of you that are here for the first time, you would agree that we've never met. Para los que llegan por primera vez, estamos de acuerdo que nunca nos hemos conocido. But understand, I wanted to share with you my innermost thoughts, Pero quiero compartir con ustedes mis pensamientos. and I wanted to be as truthful as any stranger could be with you. Y quiero ser tan sincero como sería un total desconocido contigo. But hear me very clearly. Pero escúchame claramente. I'm not here to make any friends. No quiero hacer amigos. I have enough friends. Ya tengo suficiente. I'm here to find business partners that forevermore want to be financially free. Quiero buscar empresarios que quieran ser financieramente And libres. if that's you, Y si ese eres tú, I highly encourage you to get your questions answered. de verdad te recomiendo altamente que soluciones todas las preguntas que tienes And become part of this movement y hagas parte de este movimiento. and radically changing the lives of this community, Y cambiar radicalmente las vidas de esta comunidad, this country, de este país and everywhere we plan to take it. y a donde podamos nosotros ir. On behalf of all the leadership in this room, En nombre de todo el liderazgo de esta compañía, I thank you for coming tonight. les agradezco por estar esta noche el día I de know you hoy. took your time, your money, your energy, and your resources to get here. Sé que tomaste tu tiempo, tus ganas y para estar acá. I'll be sticking around there for the meeting. Yo me voy a quedar acá un rato más If you would like to have me answer any questions, I'll be here as well. y ahorita podemos hacer una sesión de preguntas para él. Thank you. Good night. Muchísimas gracias. As you know, I wasn't talking to you, right? You know that, right? Como ustedes saben, yo les estaba hablando a ustedes. I was talking like you were prospects in the room. Les estaba hablando como si ustedes fueran prospectos en la noche. And this is what I would say when I'm wrapping up and closing the meeting. Y esto es lo que yo les diría cuando estoy al frente de este prospecto. Because you know what I know about prospects? Porque ¿sabes algo que yo conozco de todos los prospectos? You know what I know about each other? ¿Sabes lo que sé de cada uno de ellos? We judge people. We judge each other. Nosotros nos juzgamos mutuamente. Don't we? We make judgments. Nosotros siempre emitimos juzgamientos. Like how many people have never met me? How many people never met me before tonight? Can I see your hands? ¿Quién no me conocía antes de hoy? Never met me, right? ¿Quién Never nunca met me me. han conocido? No, levanta la mano los que no conocen a But nadie. when I started, Right now or there on the prospect side? no, how many people never met me before? Here, not the Here, prospect. ever. Okay. Levanta la mano los que no han conocido personalmente a Larry Raskin. Good. Okay. But when I came here and I started talking in the beginning, Pero cuando yo vine acá y comencé a hablar con ustedes, isn't it true you started formulating an opinion? y cierto que apenas entré al salón, apenas empecé a hablar, ustedes comenzaron a Sí. emitir un juicio. See? We all do. Siempre lo hacemos. We all make judgments. Siempre nos llenamos de juicios. So the prospects are sitting there. Así que los prospectos están sentados And they know ahí, what this is all about. y ellos saben de qué es esto. They know it's network marketing. Ellos saben que esto es network marketing. They know that you want them to join. Ellos saben que es una red multinivel y quieren que tú ingreses, Right? ¿cierto? But what we have to do Pero lo que nosotros tenemos que hacer is act as if, and this will happen in time for you if you work on yourself. es actuar como si esto sucediera y van a lograr esto a medida que ustedes desarrollen las habilidades. Act as if you don't need them. Actúa como si no los necesitaras. The more someone takes something away with you, the more other people want it. A medida que tú le presentas algo que las personas, tú le dices que no lo quiere, la persona más lo va a querer. How many of you have ever played sports? Can I see your hands? ¿Cuántos de ustedes han jugado algún deporte, han hecho algún deporte en su vida? I was a competitive athlete for many years when I was young, a young adult. Yo fui un atleta competitivo cuando fui más joven. And all somebody had to tell me
all somebody had to tell me was what? Y todo lo que la única persona me tenía que decir era lo siguiente: You can't do it. tú no puedes hacerlo. Really? ¿En serio? That's all you needed to say to me. You can't do it. Lo único que me tenías que decir a mí, el entrenador, era: tú no puedes hacerlo, Larry. Now maybe I couldn't do it at that moment, De pronto yo no podía hacerlo en ese momento, but you better believe I was preparing to see that person again and do it right in front of their face. pero créeme que yo me preparaba todos los días para volverlo y hacer al frente de esa persona que me dijo: no puedo hacerlo. And I know you have that in you. Y yo sé que tienes eso dentro de ti. Because can I give you a reality? Porque te puedo dar una realidad. Can I give you a reality, yes or no? Te puedo dar una realidad. There are people that you call friends Hay personas que tú llamas amigos that are not rooting for you. que no te están alentando. They're telling you how stupid you are. Te están diciendo lo estúpido que eres. What are you doing that for? ¿Por qué haces esto? It's just like one of those other things. Es como de esas otras cosas tuyas. And all I wanted to do is just shove it right in their face. Y lo único que yo quería hacer es ser exitoso y mostrárselo en su cara. Want to hear a story? ¿Quieres escuchar una historia? I'm full of Yo stories. estoy lleno de historias. Para que sepan. When I started, like I said, it was a startup company. Cuando yo comencé, como les dije, esto era un emprendimiento. I recruited a lot of people, some people that I knew very well, Auspicié a muchas personas, a unos sí los conocía muy bien. made comments like this. Hacían este tipo de comentarios. You're doing what now? ¿Están haciendo qué? Phones? Teléfonos. And I would like look at them, yeah. Y los miraba y Marketing. decía, sí, Long distance service. les decía marketing de llamadas internacionales. I had this one friend, Hal, Tenía un compañero, un amigo llamado Al, and after he said no to the opportunity, y apenas me dijo no a la oportunidad, he saw me again and couldn't wait to see me, and he said, hey, how's that phone thing going? y cuando me dijo no, él, te juro que estaba esperando la siguiente oportunidad para encontrarse conmigo y decirme: ¿cómo te está yendo tu compañía de teléfonos? And it was right around the time I started. Y era el momento que yo comencé. I said, Hal, it's going pretty well. Le dije: Al, pues me está yendo bien. Another 6 months went by. Pasaron 6 meses I saw Hal, he says, hey, man, I hear you're doing okay in that phone thing. y Al me dice: oye, veo que te está yendo bien en esta compañía. I said, yeah, I am. Le dije: sí, me está yendo bien. About a year goes by. Pasa un año And he says, holy cow, Larry, y me dice: Larry, Bobby, Chuck, Mark, all of them are making great money. I hear you're doing great. y Bobby, Juan, Pedro le está yendo muy bien. I said, yeah, that's right, yeah. Le dijo: sí, Doing me great. está yendo bien. 2 more years go by. 2 años pasan. He says, Larry, chase me down. Me dice: Larry, He me says, está man, persiguiendo. I just read an article of you in a magazine. Me dice: Larry, acabé de leer un artículo tuyo en una revista. And I'm telling you, the number was so big. You've earned like millions of dollars in just a couple of years. Y el número era tan grande que yo leía que tú habías ganado millones de dólares en tan poco I said it tiempo. was a real big number, wasn't it? Le dije: ¿cierto que fue un gran número? Yeah, that was me. Le dije: sí, ese era yo. It's going pretty good now. Y me está yendo muy bien. Then another 2 or 3 years went by. Pasaron 2 años más. And he saw me one more time, and I saw him coming, and I smiled. Y pasaron esos 2 años y me di cuenta que venía a mí, yo ya estaba sonriendo. He says, hey Larry, man, how's that phone thing going? Y me dice: Larry, ¿cómo está yendo esa I cosa? said, how? Dije: Al, How? It's not a phone thing. no es una cosa de teléfonos, It's a global thing. es una cosa global. How's the delicatessen, Hal? ¿Cómo te va tu panadería? How's the 12-hour days going, Hal? ¿Cómo te van tus $12 al día? Your grandfather owned the delicatessen. Tu abuelo era dueño de una panadería.
Your father owned the delicatessen, Tu padre tenía la panadería and you're going to own the delicatessen. y ahora a ti te toca heredar esa panadería. Working 12-hour days, 7 days a week. Trabajar 12 horas al día, 7 días a la semana. First one there in the morning and the last one to leave at night. El primero a estar en el lugar y el último en irte del lugar. Putting enough chips on the side of the plate next to the sandwiches at lunch. Estás colocando ahí los chips al lado de los panes. Got all the pickles next to the sandwich. Tienes ahí todos los cositos al lado de la comida. I couldn't wait for that moment. Yo no podía esperar por ese momento. I couldn't wait. Yo no podía esperar. Success, massive success is the best revenge. El éxito masivo es la mejor venganza. Have that in your heart. Ten eso en tu corazón. If someone says something that is not in your favor, Si alguien te dice algo que no es a favor tuyo, here's what I say. esto es lo que yo digo. I'm going to make it because of you Lo voy a hacer por ti and in spite of you, y a pesar de ti, you imbecile. imbécil. And then I'll work my fanny off. I'll work my butt off. Y trabajé como loco. Everything that I and all the senior vice presidents have done is earned. Todo lo que hemos logrado los CCPs de la compañía fue porque lo logramos. I earned this, Me merecí esto. and you will earn it too. Y ustedes también pueden ser merecedores de Every esto. single peso you will earn. Cada peso que ustedes ganen. Are you okay with that? ¿Les gusta esto? Every person outside these doors Cada persona que está fuera de este salón needs to make more money. necesita ganar más dinero. True or not? ¿Sí o no? So have you got your heads right? ¿Tienen la mentalidad correcta ahora? Are you going to have a higher level of commitment? ¿Vas a tener un nivel superior de compromiso? And you got to turn it into action. Y tienes que, una vez teniendo estas dos cosas, pasar a la acción. What I'm going to do Lo que yo voy a hacer, is I'm going to write some, if I write on this board, can they see it? si yo escribo en esta, ¿ustedes pueden ver? Yeah. I don't want it to be, I don't want the light to reflect it because it may. Ah, se va a apagar. ¿Para apagarme? Sí, apagué. Oh, that's better. How are we doing on time? What time's it now? 8:10? Oh. Smoking. May I? ¿Puedo? Sí, señor. ¿Puedo? Wicked. Very hot. Okay. Listo. You know, one of the things that is difficult is trying to do something well right away. Una de las cosas que es difícil es hacerlo bien la primera vez que lo haces. Does that make sense?
¿Tiene sentido? Like you want to do a great presentation like tomorrow. Como que tú quieres hacer una presentación buena ya mismo. Now, some of you have been taping what Eduardo has been saying. Hay muchos de ustedes que han grabado esta conversación. Yes or no? ¿Sí o no? I think that what I shared with you over the last 30 minutes Yo creo que lo que les he compartido en esta sesión is something that you need to hear again es algo que tienen que volver a escuchar. and again Y otra vez. and again. Y otra vez. ¿Por qué? Because it's for you to communicate what I said to your people. Porque es para que ustedes comuniquen lo que yo les acabo de decir a ustedes, pero lo hagan ustedes a sus equipos. You all think some of you may think I'm smart. Algunos de ustedes pueden que piensen que yo soy inteligente. I'm not. No lo soy. I'm smart enough Soy suficientemente inteligente to know how to copy other people para saber cómo copiar a whose otras results that personas, I want, cuyos resultados que yo quería, whose lives I want to live, cuya vida yo quería vivir, whose lifestyles I want to have. que el estilo de vida que yo quería tener. Are you getting that? ¿Entienden eso? But all that being said, it's now time to engage. Pero una vez habiendo dicho todo esto, es hora de tomar acción. Implementation, Implementar, application, ¿sí qué? execution. Implementar y ejecutar. Application, apply it. Aplicar. Implement it, put it to work. Implementar, colocar, ponerlo a trabajar. Execute it effectively. Ejecutarlo de manera efectiva. Make sense? ¿Tiene sentido? Okay? So I need to get your mind wrapped around, okay, what are the most important things I need to focus on? Entonces, ya que tienen la mentalidad correcta, quiero que sepan que les quiero mostrar en qué tienen que enfocarse. Daily. Diariamente. Not Monday, Wednesdays, and Fridays, No los lunes, miércoles y viernes, or every other week with a Tuesday in it. o cada otra semana con un martes por ahí. People don't follow inconsistency. Las personas no siguen a los inconsistentes. No one will follow you. Nadie los va a seguir. You got to be in all the way. Tienes que estar comprometido 100%. It's got to be part of your life. Tiene que ser parte de tu vida. It's not that you're in flash, No es que estés en flash, flash is in you. sino que flash está en ti. It's pumping through your veins. Está siempre corriendo por It's tus in your venas. DNA. Está en tu ADN. We getting that? ¿Estamos bien? I think I've covered that pretty well. Creo que cubrí esto muy bien. Okay. Listos. What do I do? Here are the daily activities. I'm going to do this in English, so I apologize. Aquí son las actividades diarias. Lo voy a hacer esto en inglés. Yo los traduzco. Actividades diarias. Los están anotando. Now, you all need to learn how to present the opportunity. Número 1. Todos tienen que aprenderse cómo hacer la presentación de negocios. You should have taped not just Julian, but many other RVPs or even TCs that do great business presentations. Ustedes tienen que haber grabado a Julián y a otros RVPs y espero que los estén haciendo. Hay muchos que pueden dar una excelente presentación de negocio. The PowerPoint presentation in the back office La presentación de negocios que ustedes tienen en su oficina virtual is a roadmap. es un esquema, mapa. It gives you the necessary information to talk about and gives you a flow of what to cover slide by slide. Te da la información necesaria para que tú puedas cubrir la presentación de una manera exitosa.
You don't change slides. Tú no cambias los slides, You don't do it your way. What do you know? no lo haces a tu modo porque tú qué sabes. Don't change anything. No cambies nada. We wrote these slides and marketed these slides, created these slides, because we know this is how it's worked for 27 years. Nosotros creamos estos slides con la información adecuada porque nos sentamos a trabajar con varios SVPs porque es la información que se lleva transmitiendo hace 26 años. From start to finish, you need to be done De comienzo a final ustedes tienen que terminar in 20 minutes. en 20 minutos. You don't want to give your life story. No quiero que den tanto de su vida. You don't want to tell people how many kids you have, what the name of your dog is. No quieren que decir el nombre de su perro. I hear presentations and I roll my eyes. Yo escucho presentaciones donde casi que me quedo dormido. We ask people to do testimonies, they do a training. I want you to do a testimony. Les pido un testimonio y empiezan a entrenar. A testimony is this, ready? Un testimonio es esto, ¿listos? Hi, my name is Larry Raskin. Hola, mi nombre es Larry Raskin. I'm nervous. Estoy nervioso. I'm a teacher. Soy profesor. I've been in the business for 2 weeks. Llevo en el negocio 2 semanas. I have 3 people on my team. Tengo 3 personas en mi equipo. We have like 30 customers. Tenemos por ahí unos 30 clientes. I'm about ready to, I think I'm ETT. Estoy listo para hacer entender. I'm really excited. Estoy de verdad muy emocionado. Thank you. Gracias. Chao, chao. Now, let me explain to you what happens. Ahora déjenme explicarles qué es lo que sucede con esto. You think that's a bad testimony. Ustedes creen que este es un mal testimonio. That's the best testimony. Es el mejor testimonio. Because it's raw. Porque es puro. It's real. Es real. And the person that's got all the talent sitting right next to you, La persona que tiene todo el talento sentado al lado tuyo, who likes it, que le gusta, doesn't want to show how much he likes it, no quiere mostrar cuánto le gusta, looks at that bumbling idiot, ve a ese idiota que acaba de presentar. and you're thinking one thought. Estás pensando un solo pensamiento. If he can do it, Si él puede hacerlo, I can do it. yo puedo hacerlo. So stop with your 5-minute testimonials. No one cares. Entonces, por favor, para con tus 5 minutos de testimonio. A nadie le importa. The longer you talk, the worse it is. A más hables, lamentablemente, es peor. Here's another testimony, right? Este Just to keep it going. Este es otro tipo de testimonio. Hi, my name is Dr. Larry Raskin. Hola, mi nombre es Dr. Larry Raskin. I'm a dentist right down the street. Soy un dentista aquí muy cerca. My friend has been bugging me to come here. Mi compañero me está diciendo And I've que been doing venga this, siempre acá. been doing this about 45 days. I wanted to work with my friend. Y hago esto hace 45 días y quería I'm, estar con mi I'm amigo. having fun. I have a bunch of people on my team. Estoy disfrutando mucho y tengo muchas personas en mi equipo. We got like 50, 60 customers. Tenemos como 57 clientes. I'm pretty excited about this. Estoy muy emocionado de esto. I'm not going to stop being a dentist. No voy a parar. Some of you need your teeth cleaned. Algunos de ustedes necesitan que les limpie los dientes. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, chao, chao. You get all kinds. Te toca de todo. Lawyers, doctors, real estate agents. Doctores, abogados, ingenieros. Yes or no? ¿Sí o no? All you need to do is say just who you are, how long you've been in, you're excited. Thank you very much. Solamente tienes que decir tu nombre, quién eres, cuán emocionado estás. Muchas gracias. But your occupation is very important. Pero tu ocupación es muy importante. Because if there's a lawyer that's doing a testimony, and I have a lawyer that's a prospect, Porque si soy un abogado y hay otro abogado como prospecto, after the meeting, guess who I'm going to walk my lawyer prospect up to?
Adivina mi prospecto que es abogado, ¿a quién se lo va a llevar? My real estate agent, Mi agente prospect going up to inmobiliario, a real estate agent, Brandon, what am I going to do? mi agente inmobiliario que es un prospecto, pues se lo va a llevar a esa persona. Walk them up. This is a team, right? Is this a team? Ese es un You keep equipo. up? See, we're working together to help each other. Trabajamos juntos para ayudarnos juntamente. Can we do a better job on testimonies? ¿Podemos hacer mejores testimonios? Absolutely. Sí. Well, let's work on that, Pues okay? trabajemos en esto. So, 20 minutes, 20 minutos. and then there's another version of this called the 1 through 10 PDF. It's a one sheet. Y luego de esto hay una presentación del 1 One al 10. page. Es una sola hoja. And that's an abbreviation. This can be done literally in 10 to 12 minutes. Literalmente esta hoja del 1 al 10 se puede hacer en 10 minutos. This is done at coffee shops. Thank you. Gracias. This is done at coffee shops. Se hace una presentación en cafés. This is right in your back office. Está listo en su back office. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 through 10. It has the comp plan. Del 1 al 5, en la otra página tiene del 5 al 10, y ya está. Over the next several weeks, I'm going to have all the senior vice presidents do a PowerPoint presentation En las próximas 2 semanas vamos a and a 1 through tener 10 one-page haciendo la presentation. presentación del negocio y del 1 al 10. And what are you going to do when an SVP that you like ¿Y qué es lo que tú vas a hacer cuando un SVP que a ti te gusta records a presentation? grabe la presentación? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Play and rewind. Now, ladies, Ahora, señoritas, I've been working with Liliana Gomeres for a long time. he trabajado mucho tiempo con Liliana. I remember when she started. Empecé cuando comenzó. She's a tough lady, Ella es una mujer muy berraca and she works very hard. y trabaja muy duro. A lot of people like her trainings. Hay muchas personas que les gusta la forma que capacita y entrena. Some of you like her trainings. Hay unas personas que les gusta cómo entrena. Some of you are not sure whether you like her trainings. Hay otros que no saben si les gusta o no les gusta cómo capacita. But for the people you like and don't like, there's always one gold nugget you can take from everyone that's experienced. Pero independientemente si te cae bien o te gusta o no te gusta, siempre hay algo que le puedes aprender a personas que tienen experiencia. You've got to do 1 to 3 presentations a day. Tienes que hacer personalmente de 1 a 3 presentaciones al día. Now watch what I do here. Miren esto. 5 to 10 exposures. 5 a 10 exposiciones. Now, I could do 1 presentation and have 10 exposures. Ahora puedo hacer una sola presentación pero tener 10 exposiciones. How does that happen? ¿Cómo sucede esto? Take a guess, think about it. What are some of the things that we do? What kind of presentations that we do? ¿Qué clase de presentaciones hacemos? Piénselo. Ah, flash social. Home video. Flash social, exactly right. Flash socials. Home meetings. I would rather do 1 meeting to 10 people than 10 individual presentations. Personalmente prefiero hacer una presentación a 10 personas que una presentación a cada una de esas 10. Some of you have this thought. Well, my house isn't big enough. Algunos de ustedes tienen este pensamiento, pero es que mi casa no es You suficientemente know, grande. I don't like the way my house looks. No me gusta cómo se ve la casa. I don't like my furniture. No me gustan los muebles de mi casa. My place is dirty. Mi casa está sucia. Hey, Oye, you're inviting people that know you. estás invitando a personas que te conocen. Bring them over. Tráelos a tu casa. They were interested on the phone. Sonaron interesados en el They teléfono. want to know how to make more money. Quieren saber cómo ganar más plata. They showed up, Vinieron right? And do a quality presentation. y hacen una presentación de calidad. Be excited, Tienes que estar emocionado, enthusiastic. entusiasta. Can I show you how to do that? ¿Te puedo mostrar cómo hacer esto? Can I show you? ¿Te puedo mostrar? Sí. Hey, everybody. Hola, We're going to get todos. started. Vamos a comenzar. Grab a chair, just bring it forward. Coge una silla, vente para acá. Just sit down, Mark. Will you sit down? Siéntate, Mark. Sit in the cap. Just sit right there. Siéntate ahí. Everybody come forward. Take a seat. Todos, por favor, siéntense. Hey, guys.
thank you for being here. I am so excited. Oigan, muchas gracias por estar acá. Estoy About muy tonight. emocionado por esta noche. I mean, what you're about ready to see, I just saw less than a week ago. Lo que van a ver, yo lo acabo de conocer, lo vi hace una semana. And I know 1 year from now, my life is going to be totally different. And I hope you see the same things for yourself. Y sé que en un año mi vida va a ser totalmente diferente y espero que sea lo mismo para ustedes. But tonight with me, we have a real treat. You don't even know it. Pero créanme que conmigo y esta noche vamos a tener algo increíble. I have with me someone that is leading the expansion in this area. Estoy con alguien que está liderando la compañía en esta área. He's going to explain to you everything you need to know. Que te va a explicar todo lo que tú tienes que saber. His name is Eduardo Otero, Su nombre es Eduardo Otero. and he's going to cover the company and the industry. Él va a cubrir lo que es la industria, lo que es la compañía. And I know that if you're open to making money, Y yo sé que si estás abierto a generar más ingresos, you're going to be excited just like I was when you hear what he's going to tell you tonight. vas a estar igual de emocionado al momento que a mí me presentaron la oportunidad. Eduardo, thank you for being here at my house. I appreciate it. Eduardo, muchísimas gracias por aquí estar en esta casa. That was just normal, right? Eso fue normal, ¿no? That wasn't like a professional presentation. Eso no fue con la presentación. No, I'm so excited. Grab a chair. Mark, sit down. Estoy emocionado. Ven, Mark, siéntate. This is how life is, right? Es así. So, I'm just trying to say it's never going to be perfect. Lo que quiero decir es que nunca va a salir perfecto. But here's what you'll do. You'll say like this, oh man, Jeff said he's on his way. Pero lo que pasa es que a veces empiezan a decir, oh, Jeff ya va en camino. He's the most important person that I invited. Él es la persona más importante que yo invité. Right? ¿Cierto? You got 9 people showed up, but you're waiting on Jeff. Tienes a 9 personas ya esperando, pero tú estás esperando a Jeff. No, you need to start without Jeff. ¿Sabes que tú tienes que empezar sin que Jeff? Jeff ain't that important. Jeff no es tan importante. And if you make him think like he's important, Y si lo haces pensar que él es el importante, he'll act like he's important. pues él va a actuar de acuerdo a lo que tú piensas. And he's not. Y no lo es. You know how Jeff becomes interested? ¿Sabes cómo Jeff se convierte interesante? When he knows that you don't think he's important. Cuando él sepa que tú no piensas que él es importante. That's how Jeff gets excited. Así es como Jeff se emociona. Are you getting that? ¿Están entendiendo eso? So you start anyway, and then Jeff comes in, maybe in the middle of the presentation. Y ustedes empiezan sin que llegue él, y probablemente llega a la mitad de la presentación. And he comes in, and because Eduardo is speaking, Y como llega él mientras que Eduardo está dando la presentación, and I see Jeff walking y in, yo lo veo llegar tarde, he made it. lo logró. I'm rich now. Soy un rico ahora. I'm going to walk around and say, hey, I'm sorry you're late, but you'll catch up after. I'll catch you up afterwards. Oye, sé que llegaste tarde, pero ahorita te voy a decir lo que acaba de pasar. Right? ¿Cierto? And he's going to hear how engaged you watch the people. What do we all do? We watch people, right? Y él va a estar él va a estar mirando a todas las personas que We llegaron. look at each other. Y ustedes se miran cada uno a Oh, otros. I'm not the only one that's excited. No soy el único que está emocionado. There's other people that are excited. Good, I'm not an idiot. Hay otras personas que están emocionadas. Eso es bueno porque no soy el único idiota. You understand? See how this works? ¿Entiende cómo funciona? Don't play the wrong video in your mind. No le dé play al video equivocado en su mente. Before your in-home meetings start, you're already playing a disaster in your mind. Antes de que la reunión comience, ustedes probablemente ya están dándole play a una presentación desastrosa en su cabeza. Be positive. Sean positivos. It's okay. Está bien. Guess what? Adivina. You're in your first week, Es tu primera your semana. first month. Tu primer mes. Are you getting this? ¿Me están entendiendo? Did that help you a little bit? ¿Les ayudó un poquitico esto? Okay? Don't overdo it. You know, take it easy. No lo sobreactúen. Tranquilos. So, one presentation, I can have 5 to 10 exposures, and I want to have this daily. Una presentación a 10 personas y quiero tener esto diariamente. The coffee shops, like the Flash Socials,
los last social o uno a uno en un café, cafe, office, oficina, casa, casa. all these different places you can do a presentation, Todos estos lugares pueden hacer una presentación, right? ¿cierto? Sometimes it doesn't have to be one person that shows up. It could be two. A veces no puede ser una sola persona, a veces puede Man, ser dos. the prospect says, I'm really interested in hearing about this. This sounds really cool. El prospecto se acerca y te dice, oye, estoy muy interesado. You know what I say to them? ¿Sabes lo que yo les digo a ellos? Hey, you're going to love it. Oye, te va a encantar. Why don't you bring a friend or two? ¿Por qué no traes uno o dos amigos? Now that one person No could tengo turn uno, into three people. puedo tener tres. Only because I said, hey, bring a friend. Solamente porque le dije a ese prospecto, oye, vente con un amigo. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? Let me tell you how going one step further increases your business. One step. Déjeme decirles cómo con un solo paso su negocio va a crecer. When people say I'm not interested, Cuando las personas me dicen que no estoy interesado, you feel defeated, you feel deflated. se sienten derrotados, se sienten como desinflados. No. No. I understand probably the timing isn't important based upon what you told me. Yo creo que el tiempo de la compañía, el momento no es importante para ti, But I have a question for you. pero tengo una pregunta. ¿A quién conoces? ¿A quién conoces? That is already doing this business and isn't getting the results. Que ya está haciendo este negocio y que no tiene los resultados. Who do you know in Peru? ¿A quién conoces en Perú? Who do you know that has contacts all throughout Latin America? ¿A quién conoces que conoce contactos Who do en you know that's Sudamérica? prominent and successful and influential? ¿A quién conoces que sea exitoso y que tenga influencia? Who do you know in ¿A politics? quién conoces que sea político? Who do you know? ¿A quién conoces? I take my message Cojo mi mensaje and I shoot up there. y disparo lo más alto que pueda. I'm going after prominent, successful, influential people. Why? Yo voy a ser las personas más exitosas, más emprendedoras, con mayor influencia. Let me tell you why. ¿Saben por qué? Because they know the ingredients of a bona fide opportunity. Porque estas personas que acabo de mencionar conocen lo que es esencial en un negocio para generar ingresos. They're already successful. Ellos ya son exitosos. They know what to look for. Ellos ya saben qué es lo que están buscando. Well established, financially strong, #1 company in the world. Compañía número uno, que tenga apoyo financiero, que tenga resultados. They're more concerned about their reputation than many of us are in this room. Ellos están más preocupados de cómo se verían que cualquiera de nosotros. And they understand timing and positioning. Y ellos entienden el momento, el tiempo y el posicionamiento de una compañía. They understand if they get involved early in the game, Ellos entienden que si arrancan el negocio a tiempo temprano, am I making sense? ¿estoy haciendo sentido? Now some of us don't know these people up here, Algunos de nosotros no conocemos a estas personas de influencia, but your people do. pero tus amigos sí lo conocen. Well, but Larry, you don't understand. I'm 21 years old. Pero es que claro que no entiendes, yo solamente tengo 21 años, I'm 18 years old. tengo 18 años. How am I going to recruit those people? ¿Cómo yo voy a auspiciar a esas personas? How many of you, when you were growing up, had friends of very successful parents? ¿Cuántos de ustedes cuando estaban creciendo en el colegio tenían amigos cuyos padres eran exitosos? So your friends, O sea, que sus amigos, their parents, los padres were de ellos, very successful eran muy exitosos, or relatively successful. o relativamente exitosos. True or no? ¿Sí o no? So here's how I train the young person to recruit those people. Y así es como yo entreno a estos jóvenes para que auspicien a estas personas. I'd say, Mr. Otero, Señor Otero, Senor, I'm over Orion. I just came upstairs. I was out of his bedroom, and well, that doesn't sound right. I was in the backyard with Julian, and I wanted to ask you a question.
Estaba con Julián jugando afuera, pero el señor Botero quería hacer una pregunta. And I'm looking at a business, and I know how successful you've been, sir. And you know, I've known Julian and I've known each other all of our life. Julián y yo nos hemos conocido toda la vida, pero tú que has sido muy exitoso, yo estoy mirando en una compañía en este momento. And I don't want to make the wrong decision, and I thought you would help me. Y no quiero tomar una decisión errada, yo pensé que tú podías ayudarme. Would you take 30 minutes out of your time to look at a business that, you know, I wanted Julian and I to do it together, but would you look at it and put your eyes on it and to give it the blessing? Tú te tomarías 30 minutos de tu tiempo, sé que estás ocupado, pero me encantaría estar en esto con Julián, pero antes de eso queremos de verdad que tú nos des esa bendición sobre este negocio. But if you see something that's wrong, I want you to take your machine gun out and blow holes in it. Pero si ves que algo está mal en esta compañía, me encantaría que cogieras una metralleta y le dispares a la oportunidad. Would you do that for me? ¿Harías eso por mí? Now here's what I can tell. Y ahora, eso es lo que yo te puedo decir. The person is going into the presentation to protect his son. Y lo que esa persona va a hacer es que va a ir a esa presentación a proteger a su hijo. But he walks out surprised Pero se va sorprendido that his son and his friend found a worthy opportunity that he's even interested in. Lo importante acá es que él se va pensando en una oportunidad que su hijo y su amigo encontraron y él es el que se lleva la sorpresa de lo importante que es la compañía. That is called the rescue me invitation. Y eso se llama la invitación rescátame. Rescue me. Rescátame. Do you think that would work? ¿Ustedes creen que eso funcionaría? See, the way that you decide whether it works or not, La forma en la que ustedes deciden si funciona o no you say this to yourself. es que te lo dices a ti mismo. If my son's friend, who I liked, and I've known him for many years growing up with my own son, Si el amigo de mi hijo, a quien conozco hace mucho tiempo, que creció con él, approached me and said the exact same thing when I take 30 minutes out of my day to look at something to help them make a good decision. y se te acercan a ti tus hijos y te ofrecen a ti ese espacio y escuchan esto que acabamos de hacer, ¿tú no te tomarías 30 minutos para escuchar la presentación? So no, they don't waste their money or they don't waste their time. Para que no gasten ni su dinero ni su tiempo. See, ¿Lo harían? I would. So I'm telling you, how many of you want to be this good? Can I see your hands? Y yo les digo y les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ser así de bueno? You want to be this good? ¿Quieren ser así de bueno? Yes or no? You do, right? ¿Sí o no? I know some of you are gazing, right? You're kind of like thinking right now. Algunos de ustedes están como reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Because I'm thinking, if I'm you and I'm listening to what I'm saying tonight, Porque si yo estuviera sentado y escuchando lo que estoy compartiéndoles a ustedes and I haven't heard this before, y nunca había escuchado esto, I'm excited. yo estoy emocionado. Estamos emocionados. I got some new stuff. Yo tengo nuevas cosas que ir a hacer. And here's the good thing. Y esto es lo bueno. It just gets better and better Y que se pone mejor y mejor. when you improve Cuando tú mejoras and you implement, execute, and apply it, and it works. y cuando tú implementas, ejecutas y funciona, Then the next training, en el siguiente you say, entrenamiento, I can't wait to get there. tú dices, quiero llegar allá para hacer eso. I can't wait to see how good I'm going to become. Quiero ver cómo me voy a mejorar en esa presentación. So, daily exposures, Entonces, exposiciones diarias, 5 to 10 exposures daily. 5 exposiciones diarias. Now, this is it. Look, if you do this, Miren, si hacen esto, do the math. hagan la matemática. How many of you like basketball? ¿Cuántos de ustedes les gusta el básquetbol? I love basketball. Played it all my life. I can't play it anymore. A little too old for that. Jugué básquetbol, me encantó toda la vida, ya no puedo hacerlo, estoy viejo When para I ello. can shoot the lights out of the basket, I'll challenge any one of you in this room. Pero estoy seguro que solamente haciendo tiros puedo ganarle a cualquiera que está acá. Listen to me. Escuchen, Very important. muy importante. How many people have ever heard of Kobe Bryant? ¿Quién ha escuchado a Kobe Bryant? Go on YouTube. It may not be on
in Spanish, in May. De pronto no está en español, pero busquen en YouTube Kobe Bryant. It's an interview that he did with Lewis Howes, Howes, Lewis Howes, Es una entrevista que hizo con el señor Lewis House and it's called Mamba Mentality. Mamba y Mentality. se llama la mentalidad Mamba. And when he was 11 years old, Y cuando él tenía 11 años, on the team that he played in en California, el equipo que jugaba en California, the whole entire season, toda la temporada he didn't score 1 point. no hizo un solo punto. Not a free throw, not a shot, nothing. He had 0 points the whole season. Y en toda la temporada él tuvo 0 puntos. No fue capaz de meter la bola al When he canasto. was 14 years old, Cuando tenía 14 años, he was the #1 player, scholastic player, in the state of California. fue el jugador número 1 en el estado de California. Del And arte. how did he go from not being able to score a point and no one wanted him on his team to when he was 14 and the #1 player in the state of California? ¿Cómo pasó a ser un joven de 11 años donde no metía ningún punto y 3 años después convertirse en el mejor jugador de su edad en el estado de California? You know what his answer was? ¿Y cuál fue You're su going to love the respuesta? answer. Les va a encantar esta respuesta. Multiplication. Multiplicación. Let me explain. Déjame explicarte. He says, what do you think will happen to the person that practices basketball 2 days a week for an hour and a half? ¿Qué pasaría con esa persona que practica el básquetbol 2 horas cada 2 días a la semana? Versus the person that will take 7 days a week, 3 hours a day, and play the game. Versus la persona que trabajaría 7 días a la semana, 3 horas al día. Do the math. Hagan la matemática. Over the course of a month, over the course of a year, over the course of 2 years and 3 years, Hagan la matemática de hacer esto 1 a la semana, al mes, en 1 año, en 3 años. multiplication. Multiplicación. You know what he said? ¿Saben qué dijo? Repetition. Repetición. What did I say? ¿Saben qué dije yo? Play and rewind. Play and rewind. Play and rewind. How much time are you going to give this game? It's a game. ¿Cuánto tiempo le vas a dar este juego? A este. The World Cup, football, is a game. La Copa del Mundo, al Campeonato Mundial. But the World Cup is big business. Pero el Campeonato Mundial es un negocio muy grande. Yes or no? ¿Sí o no? So I'm here to tell you that the way that this happens, you say, well, I can't get near these numbers. I don't think I can do this. You don't know that. Stop playing that video in your head. Y en este momento lo que probablemente está pasando es que en su mente están pensando, pero Larry, yo no tengo estos números, yo no puedo lograr esa cantidad de exposiciones. Here's what I know. Esto es lo que yo sé. You tell me I'm a liar. Dime que soy mentiroso. And I'm okay with it. Y yo estoy bien con eso. You go outside this building, you pass anybody in a 5-block radius, are you making all the money that you need to make? Salgan a cualquier persona que se atraviese, a cualquier prospecto que está fuera de ese salón, ustedes preguntan, ven, ¿estás cómodo con los ingresos que estás teniendo el día de hoy? What's their answer going to be? ¿Cuál es su respuesta? So every single person that you're talking to needs to make more money. Así que toda persona con la que tú hablas, te garantizo, necesita más dinero. That is not the way it is in the United States. Pero así no funciona en los Estados Unidos. 90%, 9 out of 10 people you talk to are dying to hear this opportunity from a confident, excited brand leader. Pero 9 de cada 10 personas está esperando escuchar una oportunidad como esta de un brand leader que esté emocionado, que tenga confianza. Well, you say, it's tough for me to get excited. Pero es que ustedes de pronto piensan, es que a mí me cuesta emocionarme. Here's my answer. Esta es mi respuesta. Drink 5 Red Bulls, run around your kitchen table 10 times, and then go out talking. Tómate 5 Red Bulls, corre en la cocina y sal a presentar la presentación. You'll be spitting in people's face. Terminas escupiendo las You'll be personas. flying out of your face. Like fireworks. Estarías escupiendo como si fueran fuegos artificiales.
can do this. Tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer. Tú puedes hacerlo. It's a decision. Es una decisión. The last thing I'm going to cover. Lo último que quiero cubrir. Aquí tiene un marcador. Celebration does not begin Celebración no comienza. Celebration does not begin. No. Bien, bien. Soy bien. Soy. Ok, quiero. Celebration does not begin when somebody makes a decision to get in and makes a payment. La celebración no comienza al momento que una persona se auspicia y paga. They haven't done anything. Si no han hecho nada. They haven't done anything. We celebrate. No han hecho nada y ¿por qué está celebrando? Yeah, you don't understand. I have to celebrate. Y usted me dice, es que tú no entiendes, yo tengo que celebrar. It's been 2 weeks. Duré 2 semanas And they got in. y entró. I'm excited. Estoy emocionado. I understand. Yo entiendo, But you shouldn't be. pero no That deberías excited. estarlo. Because they didn't get in to pay. They got in to get paid. Pero no ingresó a este negocio para pagar a la membresía. Entró al negocio para ser pagado. Yes? ¿Sí? So, we need to know how to launch brand leaders. Entonces tenemos que saber cómo lanzar el negocio a la persona. When I recruited somebody, I'd say, Julian, Cuando yo auspiciaba y yo decía, Julián, here's what you need to understand. esto es lo que tú tienes que entender. My sole purpose over the next 30 days Mi único propósito, Julián, en los próximos 30 días is to jam your pockets with cash. es llenar tu billetera de dinero. If we work close together, Si trabajamos juntos, especially the first week, en especial la primera semana, that means tomorrow and the next eso 7 significa days, mañana y los siguientes 7 días, you'll get your first check, tendrás tu primer cheque, you'll be the first position, estarás en tu primera you'll be posición well on your way to the second y position. estarás ya listo para tu segunda Because I am posición. solely focused on putting money in your pocket. Porque mi único enfoque es que tú generes dinero. Are you understanding this? ¿Me estás entendiendo esto, Julián? I am responsible as much for your success as you are for your own success. Yo soy tan responsable por tu éxito como lo eres tú con él. Do you understand? ¿Me entiendes? So I'm going to work side by side with him, making calls, getting him qualified, Así que voy a trabajar de la mano de él, llamando a personas, haciendo que se lo QL, role-playing the customer acquisition script, y hacemos como un juego de mímica de cómo adquirir clientes. the invitation scripts. La invitación, el diálogo de la invitación. And I am going to sit next to him and he's going to invite people, Y me voy a sentar al lado de él y él va a invitar a personas, but he's going to add one thing to the invite. pero él va a agregar algo a la invitación. If you read the script, you say, by the way, the person that's helping expand this area, I'm sitting right next to him. He wanted me to call you so he could introduce himself to you. Y lo único que él va a agregar cuando termine de hablar este diálogo es que va a decir, ven, y en este momento estoy al lado de la persona que está liderando la expansión de la compañía y él me pidió And I que get on llamara. the phone, Y yo cojo el teléfono and then I tell him, I compliment, I've heard a lot about you. y hago un complemento, le digo que he escuchado mucho de I'm la persona excited about working with your good friend Julian, y estoy muy emocionado de trabajar con tu amigo Julián. and I have some time over the next 48 to 72 hours. Y tengo tiempo en las siguientes 48 a 72 horas. I'd like to discuss with you what role you could potentially play in the development, not just of Colombia, but all of Latin America. Y me gustaría hablar contigo en el rol que tú puedes jugar trabajando y liderando la expansión de la compañía, no solamente en Colombia, sino en el resto de Sudamérica. Would tomorrow be good or would Friday be better? ¿Te serviría mañana o mejor el viernes? Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? I am parking myself next to him for the next 30 days. Me siento con Julián, me parqueo al lado de Julián por los siguientes 30 días. Okay?
¿Listos? Julian, in the first 2 days, recruits. ¿Cómo se llama? Diego. Julián auspicia en los siguientes días a Diego. He looks like a Diego. He recruits Diego. Él auspicia a Diego. So my promise to Julian Mi promesa a Julián goes to level 1. se va al nivel 1. If I'm working with Diego, I'm working with Julian, whether Julian's there or not. Y estoy trabajando con Diego, así Julián esté o no esté. Are you getting this? ¿Me entiendes esto? So I'm still fulfilling my promise with Julian Así que sigo cumpliendo mi promesa a Julián. because he has his job, he has commitments, Porque responsibility. tiene su responsabilidad y su trabajo. But Diego owns his own business, Pero Diego tiene su propio emprendimiento. and he kind of dictates his own time. Casi que él maneja su propio tiempo. And he sees it just like Julian sees it. Y él lo ve como Julián lo ve. But he wants to run with me. Pero Diego quiere correr conmigo. And we hit it off. Y nosotros como que nos entendemos And bien. he puts a bunch of people in front of me. He's smart. Y pone muchísimas personas al frente mío porque él sabe Oh, que he entendió el puts a negocio. bunch of people in front of an effective presenter, Y puso suficientes personas al frente de un presentador efectivo, someone that knows how to build a business independently. alguien que sabe cómo construir el negocio de manera He's going to have independiente. great results. Él va a tener grandes resultados. So within the first week and the third day, he recruits Entonces, en el primero, segundo día, él auspicia. Ahora, Brian. Brian. Oh, this is unbelievable, Brian. Where have you been all my life? ¿dónde has estado toda la vida? Brian, Jorge, and Angel. Eider. Oh, Eider. Aether. So Aether, Jorge, and Brian. How many people does Julian have in his business? ¿Cuántas personas Julián tiene en su negocio? Cuatro. 1, 3. Cuatro. Right? Sí. Now, he may or may not have anything to do with Diego. Puede que Julián tenga no tenga nada que ver con Diego. Right? Maybe he was there when I recruited Diego, but maybe not launching him. I launched him. Pero de pronto no estuvo cuando yo hice el lanzamiento del negocio de Diego. Now I want him to be with me at the launch so I can teach him how to properly launch. Ahora, yo quiero que Julián esté conmigo cuando yo lance el negocio de Diego. Does that make sense? ¿Tiene sentido? But when I recruited Aether and Jorge and Brian, Diego has the time. He's with me on all these launches. Pero Diego sí tiene el tiempo y él sí me acompaña en todos los lanzamientos de negocio de estas tres personas. So he's learning the two most important things in the business. Así que está aprendiendo las dos cosas más importantes en el negocio. How to recruit and how to launch somebody properly. Cómo auspiciar a alguien y cómo lanzar el negocio a alguien nuevo. I'm going to get him qualified. I'm going to set up his in-home meeting, and I want to try to set up appointments in the in-home meeting and even before the in-home meeting. Y lo voy a calificar a Cuben y lo que voy a hacer es enseñarle cómo hacer sus propias reuniones y voy a tratar de llenar la agenda con los nuevos brand leaders. And Diego and I are going to work with Brian, Jorge, and Aether. Y lo que vamos a hacer, Diego y yo vamos a trabajar junto con Brian, con Jorge y con Eider. And he's going to learn. Y él va a aprender. And Julian's excited. Y Julián está emocionado. You know why he's most ¿Y excited? sé por qué está más emocionado? Because I kept my word. Porque yo cumplí mi promesa. I'm with him, Yo estoy con él. whether he's there or not. Así él esté o no esté And conmigo. I'm going to drive this thing deep. So here's Julian, Yo voy a trabajar esta profundidad. Aquí está Julián. and I'm going to drive it down. Yo voy a trabajar toda la profundidad. 5 levels, 15 levels, 25 levels. 5 niveles, 15 niveles, 25 niveles. Wherever it goes, Donde sea que llegue. I'm going to keep on driving it until Diego becomes independent, where he can recruit and launch without me. Y voy a hacer todo esto acompañando inicialmente con Diego hasta el punto en el cual Diego aprenda cómo auspiciar a alguien y lanzar el negocio sin mí. All of a sudden, Julian's schedule opens up. De un momento a otro, la agenda de Julián queda libre. He has something what we call fear of loss. Tiene algo que se llama sentido de pérdida. He has all this really good stuff happening underneath him. Tiene muchas cosas que están sucediendo en su negocio en profundidad. And Diego made ETT, he's almost ETL
Y Diego logró ser EDD y está a punto de EDL. And he knows a little bit about the comp plan, but he needs to be ETT or ETL to make CAD money on him. Y Julián sabe un poquitico el plan de compensación y entiende que tienen que estar por encima del rango de Diego o perdería los caps. So he has a sense of urgency. Así que tiene un sentido de urgencia. So it makes sense, everybody. ¿Tiene sentido para ustedes? And you don't have, it doesn't have to be like, oh, I completely understand this. No tiene que Oh. ser, no tiene que ser como entiendo esto completamente. No. No. Theoretically, I want you to understand. Teóricamente, quiero que pienses esto. Okay? I want you to understand the concept of it. Quiero que entiendas el concepto de esto. Because the concept of what I described is the reality of how I built what I built. Porque el concepto que quiero que ustedes se lleven es como yo construí mi negocio. Now, there are two people, actually 4 people Hay 4 personas that you know que ustedes conocen or have heard of o que han escuchado de in ACN en ACN that I have personally recruited. que yo personalmente auspicié. Now, I was the top money earner or the second biggest money earner for the first 6 years. Yo fui el top número 1 o 2 por los primeros 6 años de la compañía de mayores ingresos. And then I recruited somebody to build Europe. Y luego auspicié a alguien para que construyera Europa. Their names were Art Napolitano and George Zalicki. Su nombre era Art Napolitano y George Zalicki. Jorge Salaki. And those guys became the #1 money earners in our company for 18 years. Y esas 2 personas se volvieron el top 1 de mayores ingresos por 18 años. In 2004, En el 2004, I recruited a guy auspicié a alguien by the name of Shane Douglas, llamado Shane Douglas, who recruited Simon Abood que auspició a Simon Abood and that whole entire team. y todo ese equipo. How did I recruit Shane Douglas and Art Napolitano and George Zalicki, professionals in the world of network marketing? Y la manera en la cual yo auspicié a estas personas, porque eran ya exitosos en el mundo de redes de mercadeo, I needed to create success without them. tenía que crear éxito sin ellos, Have so much success they couldn't deny it. tener tanto éxito que ellos no podían negarlo. And when I showed up and gave them the presentation, Cuando yo me presentaba a darles la oportunidad, they just surrendered. ellos simplemente se rindieron. I give up. Me doy, You got me. me cogiste. And their lives radically changed forever. Y sus vidas radicalmente cambiaron para siempre. Now, why am I telling you that story? Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Por qué? Because I built what I had without big leaders. Porque yo construí mi negocio sin tener esos grandes líderes de la industria. People just like you. Personas común y corriente como nosotros. They didn't have an incredible amount of talent, No tenían un increíble talento, but you can't measure the size of someone's heart. pero tú no puedes medir el tamaño o el deseo de alguien. This is all corazón. Esto es puro corazón. Because if you want it bad enough, Porque si lo quieres lo suficiente, you'll develop the talent. vas a desarrollar el talento. Multiplication, Multiplicación, repetition. repetición. Do you get it? ¿Lo entienden? Did you learn something with launching? Aprendieron algo de lanzar el negocio de datos. Conceptually. Conceptualmente, Look, I want you to win. miren, yo quiero que ustedes ganen More than you can imagine. más de lo que ustedes imaginan. You have Peru opening up in the next 90 En days. Perú, aperturando los siguientes 90 días, You got a lot of people that are not being smart in the way that they're working their business right now. hay muchas personas que ustedes conocen que no están haciendo su negocio de manera inteligente. I want to say it again. You have a lot of people that are not smart Estoy diciendo
para que me entiendan bien, hay muchas personas que ustedes conocen que I no don't- están I don't haciendo agree el with you. negocio de manera inteligente. I'm just going to tell you right now, I don't agree with a lot that's going on right now. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que están sucediendo ahora. Where people have people here Cuando las personas tienen equipos acá that want to win, que quieren ganar and they're leaving to go to a country that won't even produce the first check for 100 y days. se están yendo a un país donde no les va a producir ningún dinero por los siguientes 100 días. And there's no guarantee, Y no hay garantía. right? There's no guarantee. No hay una garantía. I mean, because you just don't know. Solo porque pues no 100 sabes. days is more than 3 months. 100 días son 3 meses. But you know that the people that you have here want to win, Pero tú sabes que tienes gente acá que quiere ganar. but your uplines are physically absent. Pero la línea de auspicio superior de ustedes está ausente. Now, I'm not saying don't get any of Peru. No les digo que no cojan nada de Perú. If I'm in Colombia, Si estoy en Colombia, I'm getting some of Peru, baby. yo voy a coger algo de Perú. Well, I'm getting it. O yo lo voy a coger. But there's a gold mine here in Colombia. Pero hay una A mina de gold oro, mine. una mina de oro aquí en Colombia. We haven't done anything No hemos hecho nada compared to the potential of this market. comparado con el potencial que tiene este mercado. It's scary, the potential here. Me asusta a mí el potencial que hay en Colombia. Please be smart. Por favor, sean inteligentes. I would say take a third of your time, make some phone calls. If you have an upline organization, upline leader you can plug them into, that would be the way to do it. Yo cogería 30% de mi tiempo, buscaría esas personas, llamaría a contactos en Perú y esos contactos se los pasaría a mi línea de auspicio RVP o SVP que están en Perú para que ellos lo trabajen. Does this make sense? ¿Tiene sentido? If you're an ETL in this room, do not go to Peru. Si es un ETL en este grupo, If no vayan a Perú. If you're TC in this room and you're not making a good TC money, do not go to Peru. Si es un TC de la compañía y no estás ganando buen dinero, no vayas a Perú. Leverage your upline to help you in Peru. Apaláncate con tus líderes SVPs o RVPs que ellos están en Perú. Because if you recruit somebody, they also benefit as well. Porque si tú auspicias a alguien, ellos también se benefician. And they can help you recruit that person. Y ellos te pueden ayudar a auspiciar a esta persona. Okay? It's been a pleasure just talking to you and training you tonight. Quiero decirles algo que ha sido un placer hablar y entrenar con ustedes. I hope that you all learned a couple things. Espero que todos ustedes hayan aprendido un par de cosas. Not everything. No todo, That's what that rewind button is for on your phone. y por eso es que eso regresar en las grabaciones, para eso es. So, we will have a great day tomorrow. I want to thank all the leadership in this room Mañana tendremos un excelente día. Quiero agradecer a todo el liderazgo de Medellín for your hard work and your loyalty and dedication. por tu gran trabajo, por tu dedicación y por tu lealtad. And I'll stick around afterward, maybe take a picture or two, or 10, 20. Y me voy a quedar un ratico más para tomar una foto o 20 o 30. Gracias. Muy bien. ¿Tu nombre? ¿Se dañó? Sí, le también, él es muy callado, muy... ¿Se grabó todo? Sí. Claro, claro. La descarga y me mandó un link de esto. Esto me toca llevarlo a más. Muy bien. Muy bien.